Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es reencontrarnos nuevamente para que juntos podamos aprender o recordar aquellas cosas que Dios tiene en su palabra. Y hoy día nos toca considerar entonces Juan capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al 11. Y como está escrito, se refiere a las bodas de Caná. Entonces vamos a ver entonces en este capítulo algunas cosas que Jesús hace por nosotros en nuestra vida. Dice en el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahora, aquí se menciona entonces Caná de Galilea, porque había varias ciudades con ese nombre, Caná. Entonces, por eso es que Juan dice Caná de Galilea, ¿no? Ahora, algunos dicen que Caná significa una caña. Entonces, era la caña de Galilea, entonces la que se sucede estas bodas. Ahora, ¿quiénes asisten a las bodas? En este caso, a lo que se menciona allí, los discípulos de Jesús, la madre de Jesús y sus hermanos de Jesús. Entonces, y Jesús mismo, por cierto, ¿no? Entonces son los asistentes a la boda a los que de alguna manera aparece en la Escritura. En este pasaje el Señor Jesús pasa a ser hijo de María para ser el Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces, de esta celebración podemos sacar algunas lecciones. En primer lugar, Cristo asistió a una boda y con su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio. Vale decir entonces que para Jesús entonces era importante asistir a ese lugar porque le daba el realce necesario a este acto religioso que es la unión hombre y mujer, el matrimonio. Entonces ellos estaban allí disfrutando de aquella velada. Entonces Cristo asistió a la boda. Cristo no es antisocial, no es uno que no quiere compartir con la gente, está en medio de la gente. En segundo lugar, también es importante la celebración religiosa para pedir la bendición de Dios. Si bien es cierto, nos casamos civilmente, pero es importante también la parte religiosa porque buscamos la bendición de Dios. Buscamos la bendición de Dios. Entonces, aquí encontramos entonces la importancia que tiene la celebración religiosa. Cuán importante es empezar empezar el matrimonio con la bendición de Dios, con la tranquilidad de saber que Dios bendice ese matrimonio. Por ejemplo, ahora hay casos en que solamente se unen o simplemente lo civil, no basta con eso. Hay que ir al siguiente paso que es la bendición de parte de Dios en una ceremonia religiosa. Es importante entonces recordar, y Cristo estuvo en esa celebración. Pero dice el versículo 3, dice, y faltando el vino. Ahora, el vino, la Biblia dice, ¿no?, que el vino es frecuente encontrarla como un símbolo de gozo y de alegría. Por ejemplo, en el libro de Amós, nosotros vamos a encontrar, entonces, en el
en el capítulo, déjeme buscar, capítulo 9, versículo 14, dice lo siguiente: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Eso vale decir entonces que era frecuente encontrarlo como un símbolo de alegría. En segundo lugar, también se utiliza como alimento de uso general, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 14, el verso 18, dice lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, no sacó pan y agua, no, pan y vino. Y luego tenemos también otros pasajes, por ejemplo, Números 6:20, Deuteronomio 14:26, Nehemías 5:18. Entonces son varios textos que usted puede leer cuando así usted lo crea conveniente. En tercer lugar, a veces se empleaba el vino para usos, para fines medicinales, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, entonces en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces ahí vemos el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo. En cuarto lugar, no debe usarse el vino en exceso, ¿no es cierto?, en la embriaguez. Levíticos 10:9, Proverbios 31, 4 y 5, Eclesiastés 10:17, Isaías 28:7 y Primera de Timoteo 3:8. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con el vino? Tres cosas importantes. La primera es con respecto al consumo en las comidas con prudencia. Hay algunos lugares, algunos trabajos, algunas empresas que salen pues a festejar el aniversario de la empresa o cualquier actividad. Entonces ponen el vino allí para cada uno de los participantes. Entonces uno puede de alguna manera actuar con prudencia. En segundo lugar, cuidado con la embriaguez, ¿no? Romanos 13:13 también habla acerca de eso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Y en tercer lugar, el cristiano debe estar dispuesto a privarse, ¿no?, de todo aquello que puede ser de tropiezo para otras personas. En Romanos 14:21 nosotros encontramos este principio. No tener vino en una boda era sumamente grave, era un problema grave, gravísimo. Entonces vemos acá que si bien es cierto el novio no sabía, pero el maestresala sí sabía, o sea, el que tenía la ceremonia, entonces sí sabía que estaba ya faltando el vino. Sin embargo, aparece pues entonces María y dice, la madre de Jesús le dijo, Jesús, no tienen vino. María sabía que Jesús podía solucionar esto y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María estaba al corriente de todo lo que estaba pasando. Daba órdenes a los criados. En el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces vemos acá que María estaba involucrada de alguna manera, entonces era parte, era pariente de repente los que estaban de bodas. Entonces
María entonces entra también a dar estas órdenes entonces. Pero también María no dudó y le pidió a Jesús que solucionara el problema, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús responde diciéndole: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando utiliza la palabra mujer, no estaba faltando el respeto a su madre. Lo utilizó también en Juan capítulo 19, el versículo 26, donde dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. De ninguna manera el Señor Jesús estaba faltando el respeto a su madre estando en la cruz, sino que estaba poniendo las cosas como deberían ser en orden. Entonces vemos acá que no estaba faltando el respeto a su madre. Entonces dice el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. La purificación era uno de las fiestas, de los puntos principales de la santidad. Jesús tuvo diferentes controversias con los judíos por su insistencia en los lavamientos, pero Jesús respondía lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso del 1 en adelante. Pero quiero citarme solamente el versículo 6. Respondiendo Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, entonces, poniendo siempre las cosas en claro, porque Él sabía el momento que tenía que morir. Estas tinajas, uno podía llenarlas con 100 litros o también 60 litros, ¿no? 60 litros. Y la llenaron hasta arriba, Entonces le dijo el Señor Jesús: sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Todo el agua como el vino son líquidos, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, hubo una transformación en su sustancia, y que nos habla acerca del nuevo nacimiento. Lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras en Juan 3 dice la escritura, versículo 3 le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, vemos acá que nuestro Señor entonces hizo una transformación de la sustancia del agua en vino. En segundo lugar, este milagro es diferente, ya que se preocupa de ciertas necesidades materiales. Jesús tiene interés en nuestras necesidades materiales y en todo aspecto de nuestro ser. Nuestro Señor Jesucristo entonces muestra entonces su preocupación por nuestras necesidades. Y en tercer lugar, Jesús tuvo interés por todos los detalles de la vida humana y participa. Jesús nunca de alguna manera estará el que no ve o el que no quiere entendernos, sino que nos entiende perfectamente. El maestresala le dice: tú has dejado para el final. El Señor no ha venido a robarles a los hombres su alegría y felicidad de ninguna manera, y es por eso que convierte el agua en vino. El milagro entonces sirve
para ilustrar la verdad que en Cristo todo es mejor. La revelación de Dios que recibimos en Cristo es superior a la que vino por medio de los profetas y la ley. Hebreos 1, 1 y 2. La vida nueva es mejor que la vieja, ¿no? La vida nueva ya he dejado, cantamos nosotros. Si Cristo está presente en el matrimonio, será muchísimo mejor. Las bodas del Cordero será mejor que la boda de Caná. Y la vida eterna será, eterna será mejor que la presente. Y aquí vemos entonces la transición del ministerio de Juan y el ministerio del Señor Jesús. Aquí vemos entonces que comienza entonces a hablarse ya más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que será hasta el próximo video recordando que Jesús está pendiente de nuestras necesidades materiales, estamos seguros que Dios puede proveer de una u otra manera para las necesidades que estamos pasando. Recordando también que Él es nuestro sanador, Él es nuestro refugio, es nuestro castillo fuerte. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hasta el próximo video.